Comenzamos un ciclo en el cual se le conoce en el mundo hebreo como parashot o la parashá. ¿Qué es parashá? Pues es un ciclo de lectura o la porción semanal de lectura que se acostumbra a leer con una porción de la Torá, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, con un pasaje que se encuentre en los profetas, más, pues nosotros le agregamos un pasaje que se encuentre en el Nuevo Testamento. Eso es la lectura que se hace anual y realmente es increíble porque cada año uno puede ir profundizando en cada uno de los temas. Pronto les vamos a compartir ahí un calendario quizás para aquellos que no tienen mucha familiaridad con esto puedan ir siguiendo las enseñanzas de una manera más natural. La idea es que podemos ir leyendo juntos la porción. Por ejemplo, la porción de esta semana es Bereshit, en el principio, y comienza del capítulo 1 al capítulo 6 de Génesis. Entonces, por lo general, las porciones son nombradas con el primer palabra o con la primera frase en español de la porción. Esta porción se llama Bereshit porque comienza con Bereshit, en el principio, ¿verdad? Así que bueno, ya estaremos hablando entonces de esta porción. Y como es el inicio de todo, pues vamos a hablar un poquitito del inicio. Y para que Dios pudiese manifestarse, para que Dios pudiera revelarse, necesitó de contraerse, necesitó autocontraerse o ralentizarse para que pudiésemos tener una percepción de Él, si quieren verlo de esta manera. Ahora, para ello, toda su potencia tuvo que ir siendo disminuida como en un cono. Su esencia, fíjense bien, esto es muy importante, su esencia sigue siendo la misma, pero su potencia va bajando. Él es uno solo, hay una unidad, hay una raíz, pero a medida va bajando, se va fragmentando y esto lo vamos percibiendo entonces como fragmentos, pero viene todo de una unidad. A estas contracciones, a la primera contracción, se le conoce como el Tzimtzum Aleph. En esta primera contracción no fue posible la creación. ¿Por qué? Porque las energías o las vibraciones altas y bajas chocaron con tal impacto, con tal intensidad, que no pudo ser posible la recepción de luz. Por tanto, se rompió todo. Y fue necesario entonces una segunda contracción que se llama el Tzimtzum Bet, en la cual las energías se procesan o las energías se reconfiguran de una manera diferente, de tal manera que ahora hay armonía. Ya no hay un choque, ahora hay armonía. Las energías receptoras son capaces de recibir la luz con su medida. Y entonces es donde podemos hablar ya de una creación. Todos estos eventos fueron anteriores a lo que nosotros podemos encontrarnos en la primera porción de Génesis que aparece como Bereshit. Es decir, que cuando nosotros leemos en Génesis 1, en el principio fueron creados los cielos y la tierra, ya estamos hablando de una dualidad, ya estamos hablando de una fragmentación de la materia. ¿Por qué? Porque es hasta ese momento donde es palpable todo. Antes estamos hablando de energías, de frecuencias, de vibraciones, donde no lo relata la Biblia en ese momento. La Biblia comienza ya con los cielos y la tierra. Así que pues, hoy comenzamos con los cielos y la tierra. Y es muy interesante porque, bueno, hemos visto un poquito de lo cosmogónico, cómo se creó, y aterrizamos en el Génesis, donde se nos relata la creación de todo lo que conocemos como materia, lo que podemos ver. Comienza con el cielo, con la tierra, y en Génesis 1, 27, si le voy a pedir a Kenneth que me lo pueda leer, el 27, el 28, va a narrarse la creación del ser humano, la creación de un andrógino. Fíjense bien, vamos a leerlo, el verso 27 y perdón, sí, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Puede leer el 26, Kenneth?
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense bien que nos encontramos en primer lugar entonces con la creación de todo y la culminación del ser humano. Es importante, creo yo, voy a hacer un paréntesis aquí, aunque no me quiero centrar en esto, pero es importante poder notar que Dios creó al ser humano, crea a un ser andrógino. ¿Y cómo lo crea? ¿Cómo es ese ser, Kenneth? ¿Cómo lo describe el verso 26? ¿Cómo el 27? ¿Cómo está formado ese ser andrógino? Dice, a imagen y semejanza de Dios, y varón y hembra los creó. Varón y hembra, es decir, este ser andrógeno estaba compuesto de masculino y femenino, estaban integrados. Cuenta el Midrash que de un lado estaba lo masculino y del otro el femenino. Cuando Dios viene y lo corta, hace una nesira, saca la parte femenina del costado del Adán. Y es ahí donde nace el Etzerkenegdo. Fíjense bien, la ayuda idónea o la ayuda opuesta. Y es bien interesante que dicen, lo creó a imagen y semejanza. ¿Cómo? ¿Dios es hombre o Dios es mujer? Dios no es hombre ni Dios es mujer. Dios es. Dios, no podemos nosotros en nuestra finitud lograr comprender en sí lo que es Dios. Cuando hablamos de imagen y semejanza, Selem y Demut, estamos hablando que somos como Él, no en apariencia, no físicamente, sino que somos capaces de hacer lo que Él hizo. Y fíjense qué interesante, porque la primera obra quizás que vemos que Dios hace en Génesis es crear. Somos capaces nosotros de crear. Lo segundo que Él hace es ordenar el espacio que estaba, dice, desordenado y vacío. Nosotros somos capaces de hacer eso. Es decir, somos semejantes a Él, no en imagen, sino en las capacidades que nosotros tenemos de hacer las cosas. Y está el ser humano. El ser humano no fue creado primero hombre y después mujer para que uno subyugue al otro, sino para que juntos, dice el Meamlo, es algo bien bonito, para que juntos puedan llevar a cabo toda la misión o cumplir los mandamientos que Dios les ha dado. Fíjense qué interesante, ambos se unen. Es decir, que así como en el segundo sin Sumbet o en la segunda contracción, las energías tuvieron que reconfigurarse y de hecho hablamos ya de femenino y masculino, así también el ser humano viene aquí al ser humano, al mundo humano para poder hacer una rectificación. La primera rectificación, pudiésemos decir, que hace el ser humano es encontrarse con su propio femenino y masculino para poderlo unir. Ahora, el texto, Kenneth leyó el texto en el verso 26 y aparece las labores, aparece que fue creado para hacer algo. Aparece ahí, bueno, para labrar la tierra, para enseñorearse de los animales y además de las plantas, pero además para poder multiplicarse. Pero es bien interesante porque no nos menciona por qué el ser humano fue creado. O sea, fue creado para algo, pero ¿por qué estamos aquí al final? O sea, ¿cuál es la razón de ser del por qué? No solo yo como Ethel, tú estás en esta tierra. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fuimos hechos? ¿Cuál es la razón? Y la Biblia no nos va a decir específicamente esta porción, no nos va a decir por esto, por esto y por esto, sino que simplemente va a narrar para qué fuimos hechos. Y quizás aquí viene la pregunta, porque bueno, nos habla de las desempeño que podemos tener, de las labores que podemos hacer como humanos, pero ¿será entonces que como humanos estamos hechos simplemente para venir a este mundo, comer, reproducirnos, morir y así continuar un ciclo sin fin? ¿Eso es todo? Es decir, quizás si se lo podemos parafrasear, bueno, venir, nacer, ir al colegio, graduarnos, llegar a tener éxito en la materia, tener una casa, tener familia, envejecer y morir. Eso es todo. O sea, solo para eso hemos venido. Obviamente hay más,
Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que para lo cual hemos venido? Y quizás esta porción, me encanta este pensamiento de alguien, de un rabino que se llama David Foreman, el cual va a plantear que esta misma porción de Génesis nos va a dar un poco de claves del por qué el ser humano ha venido a este mundo. Y una de ellas la podemos encontrar en un verso un poco extraño, quizás más adelante, donde después de que Adán y Eva han comido del árbol de la vida, son expulsados del Edén y pasa algo bien peculiar. Y miren lo que dice Kenneth, si me ayuda a leer Génesis 3, verso 24. Dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense qué interesante este verso, porque nos encontramos con figuras bien particulares. Nos encontramos con que Dios saca a Adán y a Eva del Edén por haber comido del árbol del bien y el mal. Ahora es bien interesante porque pone a dos querubines custodiando el árbol de la vida para que Adán y Eva ya no accedan a él. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué están custodiándolo? ¿Por qué acaso la divinidad no quería que Adán y Eva se encontraran con el árbol de la vida? Pero están ahí estos dos querubines. Son dos querubines custodiando el árbol de la vida. Pero lo interesante de todo esto es que si quisiésemos como profundizar en este texto, ¿a dónde nos lleva? Bueno, debemos de ir en la Biblia y ver a dónde más podemos encontrar elementos relacionados con lo que el texto está diciendo. Habla de querubines y fíjense que habla de, bueno, mi versión, no, como decía la suya, la mía dice expulsó pues al hombre y puso. Echó pues al hombre y puso. Y puso. Esta palabrita es bien interesante porque tiene que ver con morada, tiene que ver con vayeshken, es como el verbo poner, vayeshken, con morar. Puso ahí a dos querubines. ¿De dónde viene Mishkan? No, hombre, qué bárbaro, ¿quién es? Exacto, vayeshken es el verbo y Mishkan es el tabernáculo, es la morada de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿dónde más encontramos querubines? Ahí, en esa cortina. En esa cortina, pero nos encontramos también en el lugar más santo, nos encontramos un arca. Y nos vamos a ir, quiero que vayamos a Éxodo, Kenneth, Éxodo 25. Éxodo 25, solo déjenme agarrarlo aquí. Éxodo 25, ya le digo. Éxodo 25, 18. Leo. Sí, por favor. Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Están encima del propiciatorio. El propiciatorio es como esa tapadera, digamos, que cubre lo que hay dentro del arca. ¿Y qué había dentro del arca, Kenneth? No, la vara de Aarón que floreció, las tablas de la ley y el maná. Wow. Estaba la vara, estaba el maná y estaban las tablas que representan la Torá. Fíjese qué interesante. Nos encontramos entonces dos querubines, unos custodiando el árbol de la vida y otros custodiando la Torá. Ahora, los otros pudiésemos decir que no es tanto custodiando, lo están como guardando en un sentido, como un escudo también. ¿Qué relación tiene entonces la Torá con el árbol de la vida? ¿Tendrá alguna relación? ¿Hay una conexión en esto? ¿Será que estos versos pudiésemos unirlos y llegar a poder entender por qué el ser humano está en esta tierra? Quizás aquí Proverbios nos puede ayudar también a encontrar la conexión que hay entre el árbol de la vida y la Torá. Proverbios 3, 18. Si me ayuda. Dice así: ella es árbol de vida
a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ok, ella, ¿de qué está hablando? Ella es árbol de vida. ¿Quién es ella? Está hablando de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría sino un nexo a la Torá? A Dios. Entonces, fíjense bien la relación que encontramos acá, porque no solo encontramos, la primera vez que encontramos querubines está en Génesis, la segunda vez que encontramos querubines le encontramos en Éxodo, pero la primera vez que encontramos árbol de la vida, Etz Haim, está en Génesis. ¿Y saben dónde es la segunda vez que encontramos árbol de la vida? Literal, Etz Haim, en Proverbios 3:18. ¿Qué conexión entonces? ¿Qué es lo que esto nos está queriendo decir? Hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Dios puso al ser humano aquí en la tierra, lo puso con un propósito. Y este es, bueno, en primer lugar, reconectarse con Él, el poder rectificar. El ser humano no lo logra. ¿Por qué? Porque Dios desde el inicio quiso que nosotros trabajásemos por conectarnos con Él, por encontrarnos con Él. De hecho, somos un fragmento divino, somos una chispa divina. Dentro de nosotros está Dios, pero es como que si estuviese escondido dentro de nosotros. ¿Por qué está escondido y no simplemente se revela? A medida las cosas se van materializando, es como que Dios se va escondiendo más, con el sentido que trabajemos por ello. ¿Por qué a Adán y a Eva les cerró la puerta? Es bien interesante, porque ellos comieron a distiempo del árbol. Ellos no se merecían lo que obtuvieron. Ellos necesitaban trabajar para poder lograrlo. Al igual que nosotros hoy, estamos aquí en esta tierra con un propósito. En primer lugar, es hacer esa conexión con esa matrix, con la raíz, con llegar a lo radical, con conectarnos y no estar fragmentados. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar al árbol de la vida? En el primer momento estaban los querubines custodiando el árbol de la vida. En el segundo momento están custodiando o protegiendo al segundo árbol de la vida, al reemplazo que se nos dio. El otro está escondido, pero se nos dejó su Torah, se nos dejó su palabra, se nos dejó sus mandamientos para que nosotros pudiésemos vivir. ¿Con qué sentido? De encontrarlo a Él, y al encontrarlo a Él nos encontramos a nosotros. De esa manera podemos encontrar la misión para la cual cada uno de nosotros estamos acá. Es bien interesante porque esto me conecta con la parábola de que Jesús va a decir acerca de los talentos. ¿Cuál es la parábola de los talentos? Pues Jesús va a contar que vino un amo y entregó un talento a cada una de las personas. ¿La tiene por ahí, Kenneth? En Mateo 25. Sí, si nos puede ayudar a leerla. ¿La leo toda? Cuando lo que les entrega, los talentos que les entrega. Muy bien, vamos a ver. Entonces dice, a uno dio 5 talentos, Mateo 25, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Continúe. El que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Sigo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegó el que había recibido 5 y trajo otros 5, diciendo, recibí 5, señor, y gané 5 más. Y el señor le dijo, muy bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegó también el que recibió 2 y le dijo, señor, 2 me diste, aquí te entrego otros 2 sobre ellos. Y el señor le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 y el señor le dijo, siervo, muy bien, ya me perdí yo. Aquí estoy. Le dijo el que había recibido 1, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Realmente es una parábola muy dura. Y esta parábola resonaba en mi mente y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué al pobre si lo escondió? Es decir, no se lo robó, no hizo nada, simplemente lo guardó por temor. Y hacía mucho eco precisamente por esto, porque Dios nos ha dado una capacidad, un talento, algo único que solo tú tienes. Y si te lo ha dado es por una razón. En primer lugar, como les dije, como seres humanos tenemos esa misión de reencontrarnos con el árbol de la vida, reencontrarnos con él, porque ahí encontramos nuestro propósito de vida. Pero una vez hemos encontrado eso y a veces andamos por la vida tratando de encontrar algo que nos sacie, algo que nos llene, algo que nos dé sentido. Y muchos andan en un vacío existencial que no logran darle cabida. El punto es que cuando nosotros nos encontramos, en primer lugar, nos encontramos con Él y luego encontramos la razón por la cual estamos acá, la razón por la cual vibra nuestra alma. Nos encontramos acá para transformar este mundo, para hacer de él algo maravilloso, no para transformar a los otros, sino nosotros ser capaces de transformar el mundo que nos rodea. Dios nos ha dotado y nos ha dado herramientas para que cada uno, de acuerdo a su nivel, pueda llevar a cabo esa misión. Entonces, ¿por qué es que es tan duro y tan fuerte cuando dice tú, siervo malo, vete de acá? Porque Dios nos ha puesto con el propósito de trabajar. No podemos ganarnos algo que no merecemos. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Eso es lo que se conoce en mística como el pan de la vergüenza. Cuando nosotros obtenemos algo por lo cual no hemos trabajado, se llama pan de la vergüenza. En lugar de hacernos crecer, nos baja, nos avergüenza, nos bota. Entonces, por eso es la necesidad de el imún, de entrenar. ¿Para qué? Para poder llegar a Dios. Por eso es que no lo puso de una manera tan fácil. Tenemos que rectificar, tenemos que reparar para poder llegar a hacerlo. Entonces, cuando tú tienes una misión en tu vida y no la has llevado a cabo, estamos siendo como ese siervo o como ese siervo inútil que no logró hacer lo que tenía. Entonces, imagínense, yo sé que muchos aquí están preguntándose, bueno, ¿y cómo llego al propósito de mi vida? Ese es el meollo. Para eso hay que trabajar, para eso hay que profundizar, hay que estudiar, hay que leer cuál es el sentido de mi existencia para poder llegar a él. De hecho, hay una historia rabínica también que ejemplifica muy bien un poco esta historia de los talentos. Él es Meshulam Susha, es el rabino Susha de Hanapoli. Él cuenta la historia que estaba por morir y sus alumnos lo encuentran con lágrimas y le dicen, rabino, maestro, siéntete contento porque tú eres un hombre justo y a la talla de Moisés y a la talla de Abraham, tú vas a ser equiparado con una buena justicia. Y él les dijo, es que ese es el punto. Yo no voy a ser comparado con Moisés. Cuando se me llegue allá, yo no voy a ser comparado con Abraham. La pregunta va a ser, Susha, ¿fuiste Susha? ¿Hiciste lo que tenías que haber hecho? ¿Te comportaste a la altura para la que Susha fue creado? O sea, al final, un día, cuando el cielo estemos allá y se nos diga, no me van a preguntar a mí, Ethel, ¿fuiste como Abraham? ¿No alcanzaste la altura de Moisés? ¿No alcanzaste la altura de Sara, de Débora? Es que no va a ser esa la pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó al de los talentos? Pero es que aquel que tenía 5, el que a veces gastamos mucha energía tratando de ser como alguien más, tratando de cumplir la misión de alguien más. ¿Cuál es tu misión? Ese es el punto acá. Has sido tú, estás llevando a cabo lo que has venido a hacer.
estás sacando el mejor potencial que hay dentro de ti, estás sacando la chispa que hay dentro de ti. Ese es el meollo y esas son las respuestas o las preguntas más fundamentales que la cábala nos va a dotar de herramientas para poder completarlas o para poder llevarlas a un sentido. Eso es la cábala y para eso ha sido puesta. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Quién eres tú? ¿Has llegado al árbol de la vida? ¿Te has encontrado? ¿Puedes ver? ¿Te has logrado identificar cuáles son tu propósito para el cual estás aquí? Porque cuando nosotros hemos hecho eso, cuando nosotros nos encontramos, cuando nos hemos encontrado con Dios, con nosotros mismos, entonces, solo entonces es que somos capaces de decir, el reino de los cielos está acá y podemos vivir en felicidad. No tenemos que esperar, es que cuando tengo una mejor casa, es que cuando me case, es que cuando me gradúe, es que cuando se me cumpla esto voy a ser feliz. No, el propósito es cuando tú amas, cuando tú perdonas, cuando tú llevas a cabo para lo cual tú has venido, tú estás trayendo el reino de los cielos acá y estamos encargándonos entonces de hacer un ticum, de hacer una rectificación en la cual no tenemos por qué esperar a que todo cambie para ser felices. Hoy nosotros podemos ser felices, hoy nosotros podemos transformarnos y transformar el universo. Así que, ¿qué podemos aprender de Génesis? ¿Qué podemos aprender de Bereshit? En el principio encontramos el propósito para el cual cada uno de nosotros ha sido creado. Así que, amados, nuestra misión es estar aquí en este mundo para hacer rectificación, para encontrar la unidad, para ya no seguir fragmentados y encontrar el propósito para el cual hemos llegado a este mundo. Así que, muchas gracias.